Hola a todos y bienvenidos a Cortometrajes de Terror, donde dos de ellos tocan temas de traumas infantiles y otro se tratará sobre un mundo alterno de los padrinos mágicos. El primer video se titula Teletubbies ante Constanza y comienza con una persona viendo las noticias. Las noticias en mi Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. La escena cambia a un niño que está viendo los Teletubbies en la noche, pareciendo agradarle a pesar de que presenten un aspecto siniestro. Lamentablemente, es interrumpido por su padre, quien irradia un aura amenazante. Hola, hijo. Papá. No te escuché llegar. Apaga la maldita televisión. Hola, querido. No te escuché llegar. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy? Me despidieron. ¡Cállate! ¿Ya está lista la cena? No, por favor. Lo observado hasta ahora revela el enfoque de esta animación, que aborda temas de violencia intrafamiliar, provocada directamente por un padre con problemas de agresión. Su lenguaje corporal al llegar del trabajo es clave. Los movimientos bruscos y su expresión endurecida indican que está buscando una excusa para explotar. La manera en que se dirige al niño, con una orden inmediata y despectiva, es el primer indicio de su falta de control emocional y su patrón de abuso. Si la actitud del padre ya era intimidante, como se refleja en el miedo del niño al verlo llegar, este día se convierte en el peor de todos, ya que el hombre acaba de recibir la noticia de su despido. Esa noticia lo hace sentir impotente y humillado, canalizando su enojo hacia su propia familia. La violencia que ejerce sobre su hijo y su esposa revela su necesidad de dominar y humillar a quienes están en una posición más vulnerable, buscando compensar la falta de control que experimentó en su trabajo, descargando su ira en el único espacio donde aún puede ejercer poder, su hogar. En resumen, debido a su incapacidad para lidiar con el fracaso, recurre a la violencia como medio de reafirmar su autoridad. Tommy continúa viendo la televisión después de escuchar el caos en la cocina, ya que, a su corta edad, un simple niño inocente que solo quería ver televisión no sabe cómo reaccionar ante estas situaciones. ¿Qué pasa, Tommy? ¿Por qué me estás sonriendo? No quieres estar ahí, ¿verdad?
No. Gracias. Ven a jugar con nosotros. ¿Quieres un abrazo, Tommy? Sí. Acércate. ¿Quieres que te abrace, Tommy? Tommy quiere un abrazo. ¿Quieres venir conmigo, Tommy? ¡Buen chico! La escena donde Tommy se queda paralizado ante la violencia familiar mientras ve los Teletubbies puede interpretarse como un mecanismo de escape psicológico. La aparición de Tinky Winky simboliza su deseo de huir de su traumática vida doméstica y encontrar consuelo en una fantasía más segura, a pesar del aspecto siniestro de los personajes. Aceptar el abrazo y entrar en el televisor simboliza su anhelo de sentirse aceptado y protegido. El resto del metraje revelará un giro inesperado. ¿Dónde estoy? Ellos son... ¿Ah? Bienvenido, Tommy. Te estábamos esperando. Ahora podremos jugar para siempre, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad, Tommy? Sí. ¡Abrazo! Al final, se muestra a Tommy muerto dentro del televisor, simbolizando que su padre lo ha matado al empujarlo contra la pantalla, ya que no la apagó como se lo ordenó. Psicológicamente, esto puede interpretarse como una metáfora de cómo los niños que sufren abuso a menudo buscan consuelo en mundos ficticios o se refugian en la fantasía como forma de escapar. Esto no es inventado, ya que hay varios estudios científicos que abordan este tema, del que ya hemos hablado cuando vimos la historia de Opal. Este cortometraje, sin duda alguna, invita a reflexionar sobre la realidad del trauma infantil. El siguiente video se titula Ralph, el conejo de Pascua, también creado por Auntie Constanza, y aborda varios temas interesantes que merecen ser discutidos. Hey, Mom. 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 What are you doing? Silver? Oh, Mom. Es que el conejo de Pascua se está comiendo mi dulce. I don't understand, babe. It's not Easter yet. No, Mom. El conejo de Pascua se está comiendo. Pero el conejo... No sabes cuánto te odio. El comienzo de este video establece algunos elementos clave. La interacción entre la niña y su madre sugieren una profunda desconexión emocional. La madre no solo desestima las preocupaciones de su hija, sino que también responde con irritación y desprecio. Esto refleja claramente un entorno familiar tóxico, donde la comunicación es casi inexistente y los sentimientos de la niña son invalidados. La mención del conejo de Pascua, una figura normalmente asociada con la alegría y la celebración, se convierte en una fuente de miedo, especialmente después de que la madre insinúa que es su tío quien está en la habitación de la niña, lo que también sugiere una posible negligencia o abuso dentro del hogar.
¿Conejo? Mi mami no quiere levantarse, no va a venir. Hello. Can you trust me, sweetheart? Yeah. Okay. A medida que avanza la historia, descubrimos que el conejo es en realidad un hombre disfrazado, y Dulce era el perro de la niña. A primera vista, se puede interpretar que la niña es testigo de cómo una persona desquiciada, presumiblemente su tío, se come a su perro. Sin embargo, este evento adquiere una profundidad mayor si se examina desde una perspectiva metafórica. El perro Dulce puede simbolizar la inocencia de la niña. Al ser devorado por el conejo disfrazado, que representa a su tío, se convierte en una representación de cómo la agresión y el abuso hacia la niña destruyen su inocencia. La figura del conejo de Pascua, un símbolo de alegría, también puede aludir a la traición de alguien en quien la niña confía. Este simbolismo del disfraz resalta la sorpresa del abuso y la agresión, ya que alguien que debería cuidarla está, en cambio, causando daño. Esta conclusión y teoría surgen a raíz de la mención que hace la madre sobre el tío, cuya presencia en la habitación de la niña por la noche no es, de ninguna manera, normal. La creadora menciona que ambos videos vistos están conectados, posiblemente debido al tema del trauma infantil. Además, algunos comentarios señalan que su estilo de animación se asemeja al de Astrobot, por lo que echaremos un vistazo a su último video antes de finalizar los análisis, titulado Un último deseo. La historia comienza con una niña que desea que Inglaterra nunca haya existido, que para ser honesto, no sé por qué pediría algo así, pero Cosmo y Wanda se retiran rápidamente, ya que tienen un asunto más importante que atender en ese día especial. La siguiente escena nos muestra a Timmy de adulto, en un contexto perturbador. You're pretty. You're pretty. Oh, kid. You haven't changed at all. Cosmo? Wanda? You shouldn't be here. Why can't I see you? What's going on? Look at you, Timmy. We know what you've done. You know what happened to people like you, right? They became inferior parents. El cuerpo que aparece previamente es el de Trixie, la niña de la que Timmy siempre estuvo enamorado, lo que sugiere que su amor se convirtió en una obsesión enfermiza. Al ser rechazado por ella, Timmy tomó un camino oscuro e inquietante. Decidió matarla y conservar su cuerpo solo para él. Cosmo y Wanda sabían lo que Timmy había hecho, y la transformación a padrino mágico que mencionan dista mucho de ser algo agradable. They became inferior parents. Forever, forever, forever. You deserve it, Timmy. Like all of us. The first 1,000 years are often the worst. But don't worry. You'll get used to it. Or not. No. I wish to get out of here. Oops, you can do that, Timmy. You're not even alive. But we wish you a painful transformation. Goodbye, Timmy. See you later. Las lágrimas de Wanda reflejan su profunda tristeza y decepción por el camino que Timmy eligió, condenándolo a sufrir durante muchos años por haber cometido un asesinato. Como dato adicional, la forma que tuvieron al final Cosmo y Wanda es una estética inspirada en descripciones bíblicas de ángeles,
específicamente en los serafines y querubines. Cosmo se asemeja a un querubín, quienes están cubiertos de ojos en todo su cuerpo, alas y ruedas. Estos ojos representan omnivigilancia, es decir, la capacidad de ver todo lo que sucede en el universo. Por otro lado, Wanda podría ser una versión de Serafín, ya que se caracterizan por tener 6 alas, las cuales en este caso se ven pequeñas. Las 3 animaciones vistas fueron interesantes de ver, ya que tenían temas profundos en su trama. Si deseas ver un análisis de algún otro video, puedes dejar tu recomendación. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.